Irán lanzó 4 misiles hipersónicos contra el USS Gerald R. Ford. 3 fueron derribados, 1 no, y ese único que logró atravesar la defensa costó más en aeronaves y vidas que toda la salva iraní en su conjunto. La red integrada de defensa aérea naval más capaz que los Estados Unidos haya desplegado jamás en el mar. 4 destructores, Aegis, radares SPY-6, interceptores SM-3, Block 2A, defensa terminal SM-6, $190 millones en misiles interceptores consumidos en menos de 4 minutos. 3 ojivas hipersónicas del Fatah, 1 viajando a Mach 13, fueron destruidas. La cuarta barrió la cubierta de vuelo con una nube de escombros a Mach 4. Tras su intercepción, mató a 9 marineros estadounidenses, destruyó 6 aeronaves y dejó al Ford sin operatividad durante 11 horas. Irán gastó $12 millones en 4 misiles. Los Estados Unidos gastaron $190 millones para detener 3 de ellos. Este es el relato completo de cómo ocurrió, por qué era matemáticamente inevitable y qué significa para cada portaaviones que los Estados Unidos opera en aguas en disputa a partir de este momento. Para comprender lo que Irán intentó contra el grupo de ataque del Gerald R. Ford, hay que entender para qué fue construido el Fatah 1 y por qué representa un problema que el dinero y el entrenamiento por sí solos no pueden resolver. Cada sistema de defensa aérea que la Armada de los Estados Unidos opera en el mar fue diseñado en torno a un supuesto fundamental. Los misiles balísticos siguen trayectorias predecibles. Un misil lanzado desde territorio iraní hacia un objetivo naval en el mar de Omán sigue un arco calculable. Con suficiente alcance de detección, un interceptor SM-3, Block 2A, lanzado desde un destructor Aegis, puede alcanzar la amenaza en la exoatmósfera, por encima de la atmósfera terrestre, donde la geometría de intercepción es más limpia y la ventana de enfrentamiento es más larga. El Fatah 1 fue construido para convertir ese supuesto en una trampa mortal. El Fatah 1 es un misil balístico de 2 etapas propulsado por combustible sólido de 11,5 metros de longitud. A una altitud de aproximadamente 300 kilómetros separa su ojiva, un vehículo de reentrada maniobrable equipado con un sistema de control vectorial de empuje y un motor cohete sustentador de combustible sólido que arde hasta 50 segundos tras la separación. Ese motor sustentador permite a la ojiva maniobrar activamente durante toda su fase terminal. Múltiples correcciones de curso, desplazamientos laterales evasivos, cambios de trayectoria impredecibles ejecutados a velocidades superiores a Mach 5 y en su perfil terminal más agresivo, Mach 13. A Mach 13, la ojiva cubre 4.400 metros cada segundo. Un interceptor SM-3 Block 2A cuesta $27 millones y fue diseñado para destruir amenazas balísticas en arcos predecibles en la exoatmósfera, contra una ojiva que maniobra activamente en la fase terminal, cambiando su posición en cientos de metros durante los últimos segundos de vuelo. La solución de intercepción del SM-3 se compromete con un punto de impacto previsto del que el vehículo de reentrada maniobrable del Fatah 1 simplemente se aparta. Los ingenieros iraníes pasaron una década diseñando el Fatah 1 específicamente en torno a ese modo de fallo. El grupo de ataque del Gerald R. Ford era la red antimisiles balísticos más capaz que la Armada estadounidense había reunido jamás. 4 destructores clase Arleigh Burke equipados con Aegis Baseline 9.2, la versión más avanzada del sistema Aegis desplegada en el mar en ese momento. Radares SPY-6 que proporcionaban alcances de detección contra amenazas balísticas que superaban todo lo que el sistema SPY-1D anterior podía lograr. Interceptores SM-3, Block 2A, en sus celdas de lanzamiento vertical Mk-41 junto a misiles SM-6 optimizados para enfrentamientos en fase terminal. La arquitectura de defensa en capas fue diseñada para derrotar exactamente la clase de amenaza que Irán se preparaba para disparar. Irán había estudiado esa arquitectura durante años y había encontrado una brecha que ninguna cantidad de inversión podía cerrar.
La brecha era la geometría, la física, la curvatura de la propia Tierra. 4 misiles Fatah-1 fueron lanzados simultáneamente desde posiciones de lanzadores móviles en la provincia iraní de Fars. Los satélites del Sistema Infrarrojo Espacial estadounidense detectaron las signaturas de encendido de los motores cohete en cuestión de segundos y transmitieron los azimuts de lanzamiento y los puntos de impacto estimados a los sistemas de combate Aegis del grupo de ataque del Ford en el transcurso de 28 segundos desde el encendido. La respuesta del Aegis fue inmediata y coordinada simultáneamente en los 4 destructores. Los radares SPY-6 adquirieron las 4 amenazas entrantes al máximo alcance. Se calcularon soluciones de intercepción y se asignaron pares de SM-3 Block 2A contra cada amenaza, 2 interceptores por cada Fatah, 8 misiles en total, lanzados en secuencias cuidadosamente sincronizadas para maximizar la probabilidad de intercepción a la altitud de enfrentamiento óptima. La defensa hizo todo bien contra el Fatah-1 Alpha. El primer SM-3 alcanzó el punto de intercepción calculado exactamente en el momento preciso. El vehículo de reentrada maniobrable del Fatah ejecutó un desplazamiento lateral de 340 metros en 1,8 segundos. El SM-3 falló por 180 metros. Al segundo SM-3 le fue mejor. Su cabeza buscadora adquirió la ojiva maniobrable en pleno vuelo y se ajustó. Detonó dentro del radio letal de fragmentación. El vehículo de reentrada maniobrable de Delta fue alcanzado por fragmentos que dañaron sus superficies de control aerodinámico. La precisión terminal quedó catastróficamente degradada. La ojiva ya no seguía una trayectoria controlada. Caía a Mach 9 hacia la zona de operaciones del Ford. La capa terminal del SM-6 tenía 18 segundos. A Mach 9, 18 segundos equivalen a 55 kilómetros de recorrido. 2 misiles SM-6 fueron lanzados e interceptaron el vehículo de reentrada dañado de Delta a 8 kilómetros del casco del Ford. La intercepción fue técnicamente exitosa. La ojiva no detonó al contactar con el portaaviones. Lo que produjo la intercepción del SM-6 a 8 kilómetros fue un campo de escombros. 500 kilogramos de fragmentos de ojiva hipersónica viajando a Mach 4, expandiéndose desde el punto de intercepción en un patrón cónico directamente hacia la cubierta de vuelo del Ford. Los escombros alcanzaron al Ford 1,8 segundos después de la detonación del SM-6. El impacto destruyó 6 cazas FA-18E y F Super Hornet, estacionados en la zona de proa de la cubierta de vuelo. La energía cinética de los escombros hipersónicos desplazándose a Mach 4 no requiere la detonación de una ojiva para ser catastrófica. Los fragmentos por sí solos transportaban suficiente energía para penetrar el blindaje de la cubierta de vuelo, destruir las estructuras de las aeronaves e incendiar el combustible de aviación en los depósitos de los aviones. Los incendios que siguieron mataron a 9 marineros de la tripulación de cubierta y los equipos de control de daños tardaron 47 minutos en sofocarlos completamente. La cubierta de vuelo del Ford quedó inoperativa durante 11 horas. Irán había gastado $3 millones en el Fatah-1 Delta. El campo de escombros de su intercepción destruyó aproximadamente $180 millones en aeronaves y mató a 9 marineros estadounidenses. Nadie había simulado antes este modo de fallo del campo de escombros de intercepción a esta escala. La respuesta estadounidense llegó 17 minutos después. El rastreo satelital de las 4 signaturas de lanzamiento, combinado con la vigilancia persistente del RQ-4 Global Hawk sobre las zonas de operación de los lanzadores móviles iraníes, junto con la inteligencia de señales de un avión EP-3E Aries II que monitoreaba las comunicaciones de las unidades de misiles iraníes, confirmó las 4 posiciones de los lanzadores en el transcurso de 6 minutos tras el impacto final del Fatah. 16 cazas FA-18E y F Super Hornet del grupo ya estaban en el aire en patrulla de combate aéreo. 8 fueron redirigidos hacia las posiciones confirmadas de los lanzadores portando armas de planeo. AGM-154, CJSOW
con alcance de 130 kilómetros. Los otros 8 Super Hornet llevaban misiles antirradiación AGM-88EA-ARGM dirigidos contra los sistemas de radar móviles que apoyaban a las unidades de lanzadores iraníes en sus operaciones de evaluación de daños tras el lanzamiento. Destruir esos radares privó a Irán de la retroalimentación necesaria para evaluar que Fatah había logrado su objetivo. El primer JSOW impactó en la posición del lanzador principal en la provincia de Fars 17 minutos después del impacto de los escombros sobre el Ford. Las 4 posiciones de los lanzadores fueron atacadas en una ventana de 4 minutos. 3 fueron destruidas directamente. La cuarta había abandonado su posición de lanzamiento, siguiendo la doctrina iraní estándar tras el disparo, y fue adquirida por el Global Hawk 11 minutos después en su posición de ocultamiento secundaria, a 5,8 kilómetros del punto de lanzamiento original. Un ataque de seguimiento de 2 Super Hornet adicionales portando bombas MK-84J de AM la destruyó 31 minutos después del impacto de los escombros. Los ataques con misiles antirradiación contra la red de radares iraní destruyeron 7 sistemas de radar móviles y 2 instalaciones de radar fijas. La capacidad de Irán para llevar a cabo nuevos ataques con el Fatah desde la provincia de Fars quedó degradada durante un estimado de 72 horas. El balance completo fue el siguiente: 4 misiles Fatah, 1 a 3 millones de dólares cada uno. 12 millones de dólares de gasto iraní total. Del lado estadounidense, 9 marineros de la Armada muertos. 6 aeronaves FA-18 destruidas. Pérdidas en aeronaves de aproximadamente 180 millones de dólares. 11 horas de inactividad de la cubierta de vuelo del portaaviones. Frente a eso, 190 millones de dólares en interceptores SM-3 y SM-6 consumidos. Las 4 posiciones de lanzadores destruidas, 7 radares móviles eliminados, 2 instalaciones de radar fijas destruidas y un estimado de 40 efectivos iraníes de unidades de misiles muertos. La capacidad de ataque con el Fatah en la provincia de Fars quedó degradada durante 72 horas. El Ford retomó las operaciones de vuelo completas pasadas las primeras horas de la noche. La campaña aérea contra objetivos iraníes continuó sin una interrupción operacional mayor de 11 horas. Pero la matemática del intercambio que reveló la salva del Fatah, uno definirá la doctrina de defensa de portaaviones estadounidense durante la próxima década. El problema que el Fatah-1 puso de manifiesto no es que la defensa aérea de la Armada estadounidense haya fallado. En gran medida tuvo éxito. 3 de 4 ojivas maniobradoras a Mach 13 fueron neutralizadas, un rendimiento que habría sido considerado imposible contra esta clase de amenaza apenas unos años antes. El problema es lo que costó ese éxito. 190 millones de dólares en interceptores contra 12 millones de dólares en armas atacantes. Un almacén de munición del grupo de ataque agotado en un 30% por una única salva de 4 misiles. Un almacén que no puede ser reabastecido en el mar. Si Irán lanzara no 4 misiles Fatah, sino 40, la matemática se vuelve insuperable. El SM-3 Block 2A cuesta 27 millones de dólares. El Fatah-1 cuesta 3 millones de dólares. Irán puede producir 9 misiles Fatah por el costo de un solo interceptor SM-3. En un intercambio sostenido, el bando que agota primero sus interceptores pierde. No en un único enfrentamiento, sino estratégicamente a lo largo de un conflicto que se mide en semanas. Los Estados Unidos ya demostraron, con los déficits de interceptores que precedieron a este conflicto, que la capacidad de producción de interceptores de alta gama no puede seguir el ritmo de consumo de una guerra de misiles sostenida. Esta es la lógica estratégica que Irán incorporó al programa del Fatah desde el principio. No para hundir un portaaviones con un solo misil, sino para forzar a los Estados Unidos a enfrentarse a un problema de economía de interceptores que ningún nivel de excelencia táctica puede resolver a las tasas de producción actuales. La guerra naval moderna no siempre termina con un barco en el fondo del mar. A veces termina con un almacén vacío y una línea de producción que no puede llenarlo lo suficientemente rápido. El Gerald R. Ford
derrotó 3 ojivas hipersónicas a Mach 13 en un único enfrentamiento, un logro genuino que representa el desempeño de defensa aérea técnicamente más exigente en la historia de la Armada de los Estados Unidos. Y aún así, perdió 9 marineros, 6 aeronaves y $180 millones en el proceso, porque el cuarto misil nunca fue diseñado para ser detenido por la defensa a la que se enfrentó. Fue diseñado para ser detenido por una defensa que costaría 10 veces lo que costó construirlo. Esa matemática no favorece al bando con los interceptores más capaces, favorece al bando con más misiles. Irán lleva una década construyendo misiles con exactamente ese cálculo en mente.